Buenas noches, sean todos bienvenidos a este miércoles de perspectiva bíblica, a esta transmisión que mucho gozo, con mucha diligencia preparamos para ustedes desde nuestra Iglesia Corporación Bíblica Internacional. Somos bendecidos al tener la palabra de Dios como una máxima autoridad, como la verdad revelada por Dios para nosotros. Y por ello hemos destinado este tiempo todos los miércoles para poder estudiar esa palabra, esa verdad y crecer en el conocimiento de Dios y en vivir conforme a su voluntad. Gracias a ustedes por conectarse, por disponer de este tiempo. Le bendecimos. Es nuestro deseo que sea de edificación. Damos gracias a Dios que ya estamos acercándonos al final del segundo mes del año 2025, de febrero. Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel. Hasta acá sabemos que lo seguirá haciendo eh, cada día de nuestras vidas, no solo el resto de este año, sino en cada día de nuestras vidas. Queremos continuar esta noche con la serie que venimos estudiando relacionada con el tema del lema de nuestro año como iglesia. Tenemos la voluntad de Dios, el conocimiento de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ya esta es la séptima entrega eh, que hemos titulado Poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Y eso es un tema esencial al entender y vivir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Ya en la penúltima entrega, si no ha podido ver alguna de las anteriores, vaya por favor, revísela y póngase al día. Realmente que es realmente fascinante poder entender qué es la voluntad de Dios, cómo podemos conocerla, cómo podemos vivirla, las características de la voluntad de Dios. Y hoy hablaremos de este tema sumamente importante, que es poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Así que vamos a iniciar orando al Señor por este tiempo, pidiendo su ayuda, su guía en todo lo que aquí hagamos. Oremos, hermanos. Padre, gracias te damos por tus bondades, por tu fidelidad hasta aquí. Gracias porque has sido bueno, has sido nuestro proveedor, nuestro sustentador, has sido nuestro alto refugio, nuestra fortaleza en tiempos de angustia. Gracias, Padre, porque siempre tienes cuidado de cada detalle de nuestra vida. Realmente que nos provees muchas veces más de lo que necesitamos, nos consientes como tus hijos amados, de un Padre amoroso como tú. Gracias por tu amor, ese amor incondicional, incomparable, que nos alcanzó, que nos salvó, que nos permite venir y ser parte de este pueblo especial, de esta gran familia llamada tus hijos. Queremos, Señor, crecer en el conocimiento de ti, de tu voluntad, para ser un mejor reflejo, Padre, de ti, para este mundo que tanto te necesita. Ayúdanos a ser buenos embajadores, que esta noche pedimos que sea tu Espíritu Santo guiando esta transmisión, creando mi mente, pensamientos, mis palabras, Señor, que sean lo que tú quieres que cada uno de nosotros escuche y pueda meditar y atesorar, Señor, y actuar conforme a ella para parecernos más a ti. Bendice el corazón, la mente de cada uno de los que están conectados esta noche. Te pedimos que puedas calmar toda preocupación, ansiedad, al ajetreo del día, el cansancio, que eso no nos impida, Señor, poder conocerte y tener este tiempo contigo. En el nombre de Jesús pedimos por todo esto. Amén. Bueno, como mencionaba antes, el tema de hoy, de la serie de la voluntad de Dios, nos hace pensar
que si queremos andar, vivir y obedecer la voluntad de Dios para nuestras vidas, tenemos que poner mucho cuidado a nuestra mente. La Biblia nos ofrece diversas perspectivas sobre cómo la mente influye en nuestra identidad y nuestras acciones. Eso es bien importante. Proverbios 23:7, lo tenemos ahí en pantalla en la versión de Reina Valera, un pasaje muy lindo, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Aquí nos dice que tales como son nuestros pensamientos, así somos, así nos comportamos, así vivimos. En la versión de la Nueva Biblia de las Américas dice, pues como piensa dentro de sí, así es él. Y es que, dicho en otras palabras, la mente es como nuestra torre de control. Determina nuestro funcionamiento. Y para poder entender quizás mejor esa metáfora o analogía de la mente como nuestra torre de control, pensemos en una torre de control de un aeropuerto. Esa torre de control es como el cerebro del aeropuerto, en donde los controladores aéreos, que son como que fueran directores de una orquesta, se aseguran de que todos los aviones despeguen y aterricen en una forma segura y organizada. Es un gran trabajo el que tiene esta gente. Desde la torre, esos controlan una vista panorámica de todo el aeropuerto, tienen de pistas, de calles de rodaje, de terminales, y utilizan equipos de radio y radares para comunicarse con los pilotos, para poder darles instrucciones y asegurarse de que sigan las rutas correctas. Al final es como un juego de Tetris gigante en donde los controladores tienen que hacer que encajen todas las piezas, los aviones, digamos en este caso, en el lugar correcto y en el momento preciso. Al final es un trabajo que requiere sin duda mucha concentración y habilidad. A mí me parece fascinante cómo es que especialmente en aeropuertos de esas grandes ciudades que son tantos vuelos despegando, aterrizando, es impresionante cuando se ve de noche la cantidad de luces, ¿verdad? Y de vuelos que están y uno dice, wow, ¿cómo pueden coordinar todo eso ellos? Así de impresionante es el trabajo de nuestra mente, ¿verdad? Que juega un papel clave en todo nuestro funcionamiento, en todo lo que hacemos, porque nuestros pensamientos influyen en nuestras decisiones y acciones. Dios nos dio la capacidad de pensar y elegir. Y eso me encanta, que Él no nos hizo como una marioneta, ¿verdad? Para Él moverlo a su antojo, como él quisiera. Él nos plantea su voluntad y su deseo para nosotros, pero Él nos da el libre albedrío, esa capacidad de pensar y de elegir por nosotros mismos. Pero debemos ser conscientes de que cuando nuestra mente se aleja de Él y de su verdad, corremos el peligro de caer en la desobediencia, ¿verdad? De alejarnos, de vivir alejados de su voluntad para nuestra vida. Y a lo largo de la Biblia vemos varios ejemplos de muchas personas que siguieron sus propios pensamientos en lugar de la voluntad de Dios para ellos y hubieron consecuencias. Les llevó eso a decisión al pecado y con consecuencias eh, grandes para sus vidas y muchas veces para nosotros o el resto de la humanidad. Y para poder estudiar este tema de la mente, de la necesidad de poner todo pensamiento en cautiverio a la obediencia a Cristo, vamos a enfocar o centrar nuestro estudio de hoy en el pasaje de 2 Corintios 10 del 1 al 6. Quiero invitarles a que tome su Biblia, su cuaderno, su lápiz, que anoten. No todos los textos que voy a mencionar los vamos a leer, no van a estar en pantalla todos, pero ayuda mucho en este estudio de la palabra de que usted pueda tener estas herramientas a mano, que subraye si esto es lo que hace o resalta o toma nota para poder repasar después todo esto. Entonces leamos el pasaje
base de hoy, de este estudio, 2 Corintios 10, del 1 al 6, que dice: por la humildad y la bondad de Cristo, yo, Pablo, apelo a ustedes personalmente. Yo mismo que, según dicen, soy tímido cuando me encuentro cara a cara con ustedes, pero atrevido cuando estoy lejos. Les ruego que cuando vaya, yo no tenga que ser tan atrevido como he propuesto ser con algunos que opinan que vivimos según criterios meramente humanos. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Y en los versículos 5 y 6 dice: destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. También estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia una vez que yo pueda contar con la completa obediencia de ustedes. Amén. Este pasaje de base del apóstol Pablo, que le escribió el apóstol Pablo, es interesante ver que él utiliza términos militares. Él habla de batalla, habla de fortalezas, habla de derribar, habla de armas, ¿verdad? Y de cautiverio. Todos esos son términos de batallas, y eso nos hace pensar que con esto que él ha expuesto aquí, pues nos está dando una propuesta de estrategia militar que podemos usar para esa batalla que libramos en nuestra mente, para poder determinar qué decisiones y acciones tomar. Eh, Pablo nos deja bien claro que aquí en el versículo justamente 3, que dice: aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas humanas, ¿verdad? Y en el 4 dice, que lo tenemos en pantalla, ahí gracias Gabo, dejémoslo en el anterior, el 4. Bueno, las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Entonces él nos está diciendo, no libramos batallas, dijo en el 3, como lo hace el mundo, sino que estamos luchando con, eh, a, er, con armas, perdón, y herramientas que no son de este mundo. Y eh, el teólogo John Piper, él lo dice, me encanta cómo lo plantea, identifica 2 pasos de esa estrategia que nos plantea Pablo, y vamos a tratar de estudiar esta noche estos 2 pasos o elementos de la estrategia militar para poder ganar esa batalla, para poder tomar las sabias decisiones en obediencia a Cristo, en obediencia a su voluntad para nuestras vidas. Y el primer paso de esa estrategia es derribar fortalezas. Eso lo vemos claramente en los versículos 4 y 5 de 2 Corintios, que dice: las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez, perdón, que se levanta contra el conocimiento de Dios. Tenemos, en primer lugar, debemos reconocer entonces que hay una batalla en nuestra mente. Y en segundo lugar, como lo dice ese versículo 4, hay que derribar fortalezas. En esa batalla no podemos estar solamente a la defensiva, ¿verdad? Sino que hay que hacer una ofensiva. Hay que ir y derribar esas fortalezas que se crean que el enemigo, las fortalezas que el enemigo ha creado, y en este caso que ha levantado en nosotros mismos. Lo escuchó muy bien. Estoy hablando que el enemigo a veces construye fortalezas en nosotros, a partir de pensamientos, a partir de mentiras que él va implantando en nuestra mente y en nuestro ser. Por eso es importante, como lo dice estos versículos que acabamos de leer, derribar esa fortaleza, destruir, decía el versículo 5, argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Se refiere a destruir
esos pensamientos arrogantes, llenos de orgullo, de especulaciones, pensamientos altivos que a veces se levantan dentro de nosotros y que nos llevan en la desobediencia a Cristo, que nos alejan de su voluntad. Eh, Hablamos de esas fortalezas, pueden ser razonamientos mundanos, ¿verdad? Pueden ser mentiras o medios verdades que han sido arraigados en mí. Y es que Satanás hábilmente ha construido en nosotros, basado puede ser en nuestro orgullo, en nuestro deseo de autosuficiencia o muchas otras mentiras que él puede haber implantado en nosotros, de que yo no necesito de Dios, por ejemplo, o que yo no necesito a Dios en esto, yo puedo arreglármela solo, a mí me está yendo bien, yo no necesito de Dios. Otro tipo de mentira o fortaleza que puede haber implantado en mí puede ser que mi manera es mejor que la que Dios dice. Y, y muchas veces empezamos con ello a racionalizar, a justificar mi accionar, ¿verdad? Y a callar así pues nuestra conciencia o calmarnos y decir, no, sí, estoy haciéndolo bien, porque estamos aferrados o arraigados a esa fortaleza que el enemigo ha puesto, implantado en nosotros, pero que aquí claramente nos está diciendo Pablo que tenemos que identificarlos y derribarlas. Pueden ser a veces pensamientos filosóficos o argumentos filosóficos o enseñanzas erróneas o herejes. Justamente Pablo escribe esta carta en un contexto a los corintios en donde había muchos falsos maestros, falsas enseñanzas, herejías, falsas interpretaciones que estaban desviando a los miembros de la iglesia de la verdad. Por eso él hablaba de dos grupos, un grupo que estaba siendo firme, ¿verdad? Constante, obediente, fiel, y había un grupo que más bien lo estaba criticando, como leímos en los primeros versículos. Estaban criticándole que este Pablo es un blandengue cuando viene, ¿verdad? Pero miren que cuando escribe sí es bien osado, y criticando su forma de enseñanza en general, y por eso él hace esa introducción con esos pasajes para decir a quién se está refiriendo, ¿verdad? Ellos habían sido desviados por falsas enseñanzas, entonces igual nosotros tenemos que identificar que falsas enseñanzas están arraigadas dentro de nosotros. Muchas veces incluso pueden ser falsas interpretaciones. Lamentablemente, quizás crecimos en una iglesia muy legalista, con alguna interpretación que no era tan apegada a la verdad, y eso nos marcó, ¿verdad? Y se ha convertido en una fortaleza en mi forma de actuar. Y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a identificarlo para poder derribarla en primer lugar. Ese es un paso. Eh, y para ver ejemplos, como mencioné antes, que hay en la Biblia nos ejemplifica con la vida de varias personas, cómo cayeron, cómo se fueron tras ese razonamiento humano, tras sus pensamientos, sin llevarlo delante de Dios, sin analizarlo delante de Dios y seguir su palabra o su voluntad. Veamos en el principio el ejemplo de Adán y Eva y cómo ellos cayeron en la mentira de Satanás y fueron guiados al final por su orgullo y arrogancia. Y es que hemos visto que desde el inicio de la humanidad, desde el principio es ese momento de tentación y caída del hombre, Satanás ha estado luchando porque ha querido que la máxima creación de Dios, o sea, nosotros, el hombre, se rebelara contra él, ignorando su palabra, ignorando su naturaleza, el conocimiento de Dios, y por lo tanto alejándose, creando sus propios argumentos altivos, ¿verdad? Porque el hombre alejado de Dios vive en oscuridad, en sus propios pensamientos, en su vana y su propia manera de vivir, ¿verdad? Que al final no está de acuerdo a la voluntad de Dios, y tenemos que cuidarnos de no ir nosotros por ese camino, de no caer en ese orgullo y esa altivez y caer presa de las mentiras de Satanás, porque Satanás ha logrado hacer eso desde el principio con sus mentiras, con esas artimañas. Jesús mismo lo definió así, como un padre de mentira.
en Juan 8:44, que lo tendremos en pantalla, pero anótelo, Juan 8:44. Jesús dijo, ustedes son de su padre el diablo, le estaba hablando allí, ¿verdad? Fariseos, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. Mire, tenemos que tener claro que es el padre de mentira y que casi todo lo que haga va a ser una mentira con la intención de dañarnos y alejarnos de el propósito divino, de la voluntad de Dios para nosotros. Y miremos en ese principio que fue esa mentira, ese pecado en el que cayó Eva, ¿verdad? Ella creyó una mentira de Satanás, quien llegó en forma de serpiente, le engañó, dándole una mentira sobre la palabra de Dios. Eso está, y no lo vamos a poner acá por tiempo, pero usted vaya y búsquelo, anótelo, lo busca después en Génesis 3, del 1 al 5, vemos aquí este relato de cuando Satanás le dijo a Eva esta mentira, no moriréis, porque le dijo con que, se acercó a ella y le dijo con que Dios dijo que si ustedes comen del árbol, no, empezó la plática diciéndole con que Dios les ha dicho que no pueden comer de los árboles, de los frutos del huerto de Edén, y ella le dijo, no dijo así, podemos comer de todos, pero excepto del árbol del conocimiento del bien y el mal, porque si comemos de él, les dijo que íbamos a morir. Entonces Satanás ahí plantó su mentira y le dice, no moriréis. Y eso caló en Eva y la hizo caer en el pecado, ¿verdad? Fue guiada por su orgullo realmente, dudó de la verdad de Dios, que la verdad que Dios les había dado era que el día que comieran de él ciertamente morirás. Eso se lo dijo en Génesis 2:17. Pero Satanás tergiversó lo que Dios dijo para que ella dudara, tuviera y quisiera ser como Dios. Ese fue su pecado, querer ser como Dios, y eso trajo consecuencias. Su engaño, el engaño de la serpiente y el pecado de Adán y Eva llevó a la humanidad al pecado y la muerte. O sea, así se dio lo que Dios había advertido. Y veamos también otro ejemplo de mentira, de Satanás obrando ahí sus mentiras y creando una fortaleza en los pensamientos y desviando a las personas de Dios. Veamos el ejemplo de David, del rey David. Y lo hemos estado viendo, de hecho, en el Instituto Bíblico. El martes pasado estuvimos estudiando este pasaje, lo que había ocurrido cuando David realizó un censo, el censo militar, digamos, del pueblo de Israel, y dice en uno de los pasajes en primero de Crónicas 21, del 1 al 8, para que anote y vaya y lo busque, ahí dice que David hizo un censo inspirado por Satanás, incitado por Satanás. Él lo incitó, Satanás incitó a David para hacer ese censo de Israel como un acto de orgullo y de confianza en su ejército, en lugar de confiar en Dios. Él sabía que quizás en ese momento David estaba lleno de orgullo, se estaba envaneciendo, y Satanás lo incitó a hacerlo, ¿verdad? La mentira de Satanás podemos eh, inferir a partir de la historia de la Biblia, de que probablemente Satanás puso en su mente esta mentira de que debes contar a tu ejército para asegurarte de tu fuerza, ¿verdad? De que tienes una fuerza grande y con la cual puedes derrotar al pueblo, cuando la verdad de Dios, y que así se lo venía diciendo a través de los profetas, la batalla del Señor, el Señor es quien pelea la batalla, la verdad de Dios es la victoria de Israel, dependía de Dios, no de su número de soldados. Este pecado, al final, realizado por el rey David, trajo una plaga sobre Israel, y él tuvo que arrepentirse. Mucha gente murió, más de 60,000 personas murió a raíz de esta decisión. Entonces, el alejarnos de la voluntad de Dios, el desobedecer, trae consecuencias muchas veces fatales, ¿verdad? Como lo que estamos viendo acá.
Y es que en realidad, como dije antes, Satanás es el padre de mentira. Y él se asegura de que nosotros, que hemos nacido desde que nacemos, venimos a un mundo caído, ¿verdad? En un contexto caído. Y muchas de esas cosas van moldeando nuestra forma de pensar eh, y nuestra forma de actuar y de vivir. Es necesario realmente nacer de nuevo y transformarnos en nuevas personas, irnos cambiando y dejando atrás, identificando esas fortalezas, esas mentiras que Satanás nos ha enseñado a lo largo de nuestra vida, de nuestro nacimiento, y por diversas fuentes, ¿verdad? Como dije antes. Y es importante ser consciente de ello y poder identificar esas mentiras. Como iglesia, tuvimos en años anteriores el estudio de dos libros. Los hombres estudiaron las mentiras que los hombres creen y la verdad que los hacen libres por Robert Wolgemuth. Y las mujeres estudiamos mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres, escrito por la esposa de Robert Wolgemuth, que es Nancy de Moss Wolgemuth. Libro fascinante realmente. Yo creo que todo cristiano debe leerlo. Ese libro, hermanas, para las mujeres, porque yo leí el de las mujeres, me hizo identificar tantas mentiras en las que a veces hemos creído porque así nos enseñaron, así nos criaron, o así lo aprendemos incluso en la iglesia, y es impresionante, o que mentiras que el enemigo pone en nuestra mente y que determinan cómo vivimos. El libro habla enlista muchas mentiras y las contrasta con la verdad de Dios para cada una de ellas. A veces creemos mentiras acerca de Dios, como que Dios no es bueno, o que Dios no me ama, o que Dios no es suficiente, ¿verdad? A veces creemos mentiras de nosotros mismos, como una mentira bien común es, yo no puedo cambiar mi manera de ser. No podemos dar lugar a esa fortaleza del enemigo cuando Dios nos está hablando de transformación, ¿verdad? De transformarnos a su imagen y semejanza. No hay manera, no debemos dar lugar a eso. A veces caemos en mentiras acerca de nuestra sexualidad. Creemos la mentira de que mi sexualidad está separada de mi espiritualidad, por ejemplo, o de que las normas divinas para el sexo son anticuadas. Esa es una mentira y que por lo tanto no me aplican a mí, ¿verdad? La verdad de Dios y su voluntad es vigente hoy día para nosotros. Ahí hemos creído mentiras de las prioridades, no tengo suficiente tiempo para cumplir mis obligaciones, nos pone el enemigo a veces en nuestra mente, o mentiras acerca de las circunstancias. Nos creemos que si mis circunstancias fueran diferentes, pues mi vida sería diferente, o que es injusto que yo sí sufra. Estos son solo algunos ejemplos, hermanos, porque a veces, por si alguno de nosotros está pensando, no, pero yo no tengo, en mí no hay fortalezas que derribar, el enemigo no le he dado lugar que construya fortalezas. Hay muchos factores y condiciones que han hecho que nosotros, o que nosotros mismos hemos dado lugar a que el enemigo forme esas fortalezas creyendo una mentira y generando argumentos nosotros, como dije antes, racionalizando y viviendo de acuerdo a ello, lo cual nos aleja de la voluntad de Cristo. Entonces esto me lleva, hermanos, a preguntarnos para cerrar este primer paso de la estrategia. eh, Cada uno de nosotros, pregúntese hoy, ¿qué fortalezas me han tenido atado y no me permiten vivir la voluntad de Dios para mi vida? Pidamos en oración al finalizar esta perspectiva, antes de acostarse hoy, mañana y estos días. Señor, muéstrame qué mentiras del enemigo he estado creyendo, ¿verdad? Y me han tenido atada o han construido fortalezas en mi vida. Preguntémonos eso. Empecemos por ahí. Pidamos al Espíritu Santo que nos muestre eso. Y luego la verdad de Dios. ¿Qué es la verdad de Dios para ese tema en particular? Ese es el primer paso que nos enseña la palabra del apóstol Pablo en esta estrategia. El segundo paso es llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso está en el versículo 5 de 2 de Corintios, capítulo 10, que dice así:
Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Amén. La mentira del diablo debe ser derribado con la verdad del Señor. Tenemos que preguntarnos, ¿qué dice Dios acerca de este pensamiento que yo estoy teniendo? Yo necesito saber la verdad de Dios. Necesito saber la voluntad de Dios. Eso decíamos en la perspectiva anterior de esta serie en la que yo participé, que conocer la voluntad de Dios era conocer la perspectiva de Dios. ¿Qué es lo que dice Dios en relación a un tema específico de mi vida, para mi vida? Entonces, la manera en que podemos conocer la voluntad de Dios y derribar la estrategia es derribar la mentira, perdón, la fortaleza del enemigo, es con la palabra de Dios, con la verdad de Dios, que es la espada del Espíritu. Esa es mi arma para poder derribar esa fortaleza. Yo tengo que hacer uso de esa palabra de Dios y preguntarme cuánto conozco la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo estoy invirtiendo yo en conocer la palabra de Dios y la voluntad de Dios para mi vida? Ya el pastor Rivas, desde que introdujo este tema en el primer domingo de enero, nos hacía un conteo, ¿verdad? Nos cuantificaba de estos recursos, de los tiempos que tenemos juntos como iglesia, cuánto estamos invirtiendo, si participamos en todos, si no, cuánto es, pero yo le animo también a pensar individualmente, diariamente, cuánto estoy invirtiendo yo, perdón, en conocer la voluntad de Dios, en hacerla mía, en encarnarla, en memorizarla, en reflexionarla, en que sea vida en mí, ¿verdad? Que cobre vida en mí. Pero si yo estoy alimentando con otras cosas y paso todo el día con solo el radio con otras cosas o miro 3 horas de televisión, ¿verdad? Solo noticias. Todas esas imágenes, todos esos pensamientos están anidando en mi mente y el enemigo está empezando a formar con cada uno de esos ladrillitos o rocas su fortaleza dentro de mí. Tengo que tener mucho cuidado. No estoy diciendo que sea malo hacer todo eso, pero sí limitarlo y cuidar, hacer un balance. ¿Qué es lo que yo estoy más alimentando en mi vida para cambiar mi forma de pensar y por lo tanto mi forma de vivir? Y porque para poder discernir una mentira, para poder identificar una fortaleza y una mentira, yo tengo que conocer la verdad primero. En el Instituto Bíblico aprendimos eso también el año pasado, cuando estudiábamos las sectas y religiones. Nos decían los pastores, bueno, eh, lo importante es que podamos conocer la verdad. Si conocemos la verdad, entonces yo puedo contrastarlo con cualquier corriente de doctrina que venga y que esté alejada de la verdad. Y no dice, no, 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 esto realmente está tergiversando o es contrario a lo que ha aprendido que es la verdad, la palabra de Dios. Esa es la forma que, por ejemplo, los empleados de un banco aprenden a diferenciar el dinero falso, conociendo el auténtico, el real, el verdadero, todas las características, cómo se siente el papel moneda, ¿verdad? Real, qué otras marcas tienen los billetes, ¿verdad? Unas banditas o impresiones, colores, muchas cosas, hologramas, cosas que, que traen las monedas. Así es que ellos aprenden identificando primero el dinero real, correcto, y para poder saber cuando están tocando uno falso. De la misma manera nosotros. Si yo no he tenido suficiente exposición, suficiente estudio, si no he saturado mi mente de la palabra de Dios, difícilmente voy a identificar la mentira y voy a caer redondito, ¿verdad? En la mentira del enemigo, en lo que, en la artimaña que él me lance, ¿verdad? Y me va a alejar de vivir como Dios quiere, en libertad, floreciendo, viviendo vida plena, plenitud. El Señor nos dice en Romanos 12:2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta.
Amén. Romanos 12:2, eso lo estudiábamos desde el inicio de esta serie también. Creo que fue Pastor Moisés quien nos habló de las características de la voluntad de Dios con base en este pasaje. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y para poder comprender la voluntad de Dios, nos dice este pasaje, el versículo, que debemos cambiar, transformar nuestra manera de vivir, cambiar nuestra mente. Con la palabra de Dios. Esa es la única manera de poder vivir en la voluntad de Dios. Por eso Pablo lo destaca allí, ¿verdad? Como esa arma, las armas espirituales de las que él hace referencia. Está la espada del Espíritu, como ya mencioné antes, está la fe, está la oración y el Espíritu Santo. Todo esto todas estas armas debemos usarlas en este tema de nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar. Si yo estoy teniendo un pensamiento tal vez no tan bondadoso, un pensamiento tal vez hostil, negativo de alguien más, o un pensamiento que me genera ansiedad, que me genera preocupación, quizás rencor, alguna de esas cosas, yo debo evaluar ese pensamiento, pedirle al Señor algo que venga y tome el control de mi mente, que me muestre qué es lo que Él dice en su palabra o qué es lo que Él dice, me quiere decir en relación a esto, a este tema que me preocupa, a este tema que estoy viviendo. Y eso lo hacemos en oración, como le dije, pedirle al Señor que tome el control de nuestros pensamientos, que nos muestre su verdad en oración, escudriñando y estudiando su palabra. Dios Él se la va a revelar si usted lo busca realmente con intención, con humildad, con el anhelo de conocerle. Y el Espíritu Santo, pida al Espíritu Santo que le enseñe, que le muestre, que le hable. Todas esas armas debemos usarlas, disciplinarnos en tenerlas allí listas a la mano y hacer uso de ellas cuando estamos lidiando con algún pensamiento o alguna decisión. Es bien importante que ponerlo cautivo a la evidencia de Cristo es que en primer lugar conocemos qué es la perspectiva de Dios y luego obedecemos. Hay varios grados, hay varios niveles de acciones, ¿verdad? En primer lugar, como dije antes, venir y conocer la palabra de Dios, que dice Dios al respecto, pedirle a Dios Espíritu Santo en oración que nos lo muestre, y una vez que Él nos habla, que escuchamos la palabra, debemos crecer en obediencia. Buscamos, pedimos la palabra, pero luego oímos en obediencia a Dios. Esa obediencia resulta de oír, de meditar en la palabra de Dios, oír y obrar en consecuencia. La respuesta obediente a la palabra de Dios es una respuesta de confianza y de fe. Éxodo 19:5 nos habla de cómo Dios espera que nosotros obedezcamos al oír. Dice, ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Sí, Él está diciendo, si me obedeces, es lo que espera de nosotros, obedezcan, cumplan mi pacto. Una vez que yo les hable, que yo les muestre mi voluntad, mi verdad, obedézcanla. Jeremías 7:23, también en pantalla, dice, esto les dije, obedézcanme, y yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Hagan todo lo que les diga y les irá bien. De nuevo, una vez que escuchamos, hagamos, obedezcamos, y hay bendiciones en la obediencia, esa bendición de vivir en la voluntad de Dios, esa voluntad buena, agradable y perfecta, y muchas bendiciones que vienen con la obediencia a Cristo. La desobediencia, entonces, en contraposición a esto que estamos hablando, es no prestar oídos. Cuando no prestamos oídos a la palabra de Dios, estamos en desobediencia. Cuando no actuamos de acuerdo a lo que escuchamos, estamos en desobediencia. El Salmo 81:11 dice, pero mi pueblo no me escuchó. Israel no quiso hacerme caso. Eso es desobediencia, no escuchar, no hacer caso.
Dios espera de nosotros esa obediencia completa, ¿verdad? Esa obediencia en fe a lo que Él nos muestra para nuestra vida. Los discípulos verdaderos no son los que obedecen a otras personas, sino los que hacen la voluntad de Dios. Yo le hago esta pregunta a usted entonces, ¿de quién es discípulo? ¿Discípulo de los hombres? ¿Estamos haciendo la voluntad de los hombres o somos discípulos de Dios? Entonces, hermanos, debemos crecer en obediencia a Dios. Eso, eh, esa es una forma de crecer en la obediencia a Dios. Una forma es trayendo todo pensamiento cautivo a Cristo. Cuando usted esté teniendo ese pensamiento, llévelo al Señor, contrástelo con su verdad, ore. Si tiene un pensamiento de lujuria, ¿verdad? Dios, vaya y entrégueselo al Señor. No se quede ahí con ese o cualquier otro pensamiento, acostumbrándose o disfrutándolo, porque entonces si no, el diablo va a construir su fortaleza. Vaya y entréguele al Señor eso y dígale qué dices al respecto. Quiero escucharte y quiero actuar. Dame la fuerza necesaria para actuarlo. Formemos esos hábitos, creemos esos hábitos, estas disciplinas espirituales, como dije, de la oración, la búsqueda de Dios, de su palabra, de la oración, de dejar que el Espíritu Santo nos moldee para poder cambiar nuestra forma de vivir. Los seres humanos somos seres de costumbres, de hábitos, ¿verdad? Y una vez que logramos hacer esto con una costumbre, un hábito, vamos a reprogramarnos, por decirlo así, vamos a cambiar nuestra manera de vivir. Es posible hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo, de Dios, obrando en nosotros y con nuestra disciplina y en el uso de estas armas espirituales para poder ganar esta batalla, para poder derribar, porque es necesario para llevar cautivo a alguien, primero en una batalla hay que derribarlo, ¿verdad? Hay que ganar, hay que vencer esa batalla, entonces lo llevo cautivo. Entonces en la batalla de mi mente primero derribo cualquier pensamiento orgulloso, altivez, errado, mentira del enemigo y lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo mediante el conocimiento de su palabra, de su verdad y actuando, ¿verdad? Actuando en obediencia. Eso es, hermanos, si lo hacemos así, viviremos en la voluntad de Dios. Debemos ser conscientes de toda esta batalla que se libra en nuestra mente y guardar nuestra mente para obedecer a Dios, guardar de qué se está alimentando nuestra mente, escudriñar nuestros pensamientos, pedirle al Señor, como decía el salmista, examíname y ve en mí si hay camino de perversidad, ¿verdad? Y guíame por el camino correcto. El Señor puede hacernos. No dejemos que Satanás, el padre de mentiras, nos enrole, ¿verdad?, en su artimaña, sino que vivamos en la verdad, vivamos en libertad, conociendo la verdad del Padre que nos hace libres, conociendo su voluntad. Eso es lo que nos dice Juan, la palabra de Dios en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hermano, ya no viva atado a las mentiras de Satanás, esas fortalezas de depresión, de ansiedad, de rencor. Sí, solo usted sabe realmente con lo que puede estar luchando, con mala gestión financiera, quizás podamos tener problemas con otro tipo de decisiones, problemas con relaciones, vivamos en libertad. Esa es la voluntad de Dios para nosotros, que seamos libres, que libremos esta batalla de la mente y que venzamos con su espada del Espíritu, con su apoyo, con su Espíritu Santo, obrando en nosotros ese querer como en hacer. Así que hermanos, esa es mi invitación para ustedes esta noche, que determinemos aplicar esa estrategia militar de estos dos pasos para poder derribar las fortalezas y llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo y que crezcamos en vivir en su voluntad.
Que sea el Señor, su Espíritu Santo, dándonos esta fuerza, esta disciplina, la luz que cada uno de nosotros necesita. No se rinda en esta batalla. eh, Debemos permanecer y estar claros en que Él ya nos ha dado la victoria, ¿verdad? Solo debemos hacer uso de las armas que ya Dios nos ha dado. No vivamos en altivez, en orgullo, alejados de Dios, creyendo que nosotros podemos manejarlo todo. Les bendigo y les abrazo en esta noche. Que el Señor les bendiga, les guarde y haga resplandecer su rostro en cada uno de ustedes. Buenas noches, hermanos. Les vemos el próximo miércoles en la siguiente perspectiva. Bendiciones.